El líder supremo de Venezuela, de la revolución bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez, acusa a Milei de varias cosas. La primera, de ser un fascista, de ser de ultraderecha o de extrema derecha, también de ser un loco, un arrastrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre las acusaciones que hizo el presidente de Venezuela, candidato de por vida a la reelección, y algunas precisaciones porque considero que estas apreciaciones estén bastante equivocadas. Para comenzar, me gustaría que vieran estos vídeos donde hay estas palabras de Maduro en relación a su homónimo argentino. Lo que llegó con Milei al poder en Argentina fue el fascismo, el sionismo, que es el nuevo fascismo. Como podrán ver, para empezar, la primera consideración que podemos traer de esta serie de calumnias y de ofensas es el tono, un tono siempre muy agresivo. La pregunta de fondo que yo me hago, ¿es necesario tener un tono tan agresivo o uno puede explicar sus razones de otra forma? Considero que los que utilizan tonos extremadamente agresivos no tienen otros argumentos. Entonces, en el momento en que estas personas, o por carencias culturales, o por falta de estudios, o por falta de bases sobre las cuales fundamentar su razonamiento, por medio de un uso, de una vehemencia en exprimir estas ideas, tratan de imponer su punto de vista. Considero que probablemente podría ser que el presidente Maduro use este tono extremadamente agresivo, refiriéndose a Javier Milei, exactamente por estas razones. Además, me imagino que no haya muchas personas que en Venezuela tengan el atrevimiento de decirle, pues señor Maduro, fíjese, o es decir, usted está equivocado. No creo que hay muchas personas, entonces está acostumbrado a alguien con el nivel y el espesor presidencial que tiene el señor Maduro en referirse a las otras personas de esta forma, en este modo, para empezar. Después, yo quisiera explicarle al señor Maduro que es un fascista. Empezaría diciendo que el fascismo nació en Italia, con Benito Mussolini. Después hubo varios gobiernos alrededor del mundo que se definieron fascista, pero el movimiento empezó con Mussolini. Y el señor Maduro podría estar sorprendido que el fascismo, casualmente, nació del socialismo. Benito Mussolini era un socialista. Después, su idea política evolucionó hacia el fascismo. Pero entre el fascismo y el socialismo hay algunos elementos que podrían ser definidos como un mínimo común denominador. Voy a explicar cuáles son. Por ejemplo, el lado social. Los fascistas, al igual que los socialistas, tienen el lado social, el querer redistribuir la riqueza de una forma, según ellos, más inteligente del mercado, y es un elemento en común que podrían unir estos dos movimientos. Aunque que el socialismo es mucho más antiguo y perduró en la historia, hay un mínimo común denominador entre fascismo y socialismo. Además, en Latinoamérica hay un ejemplo, en América Latina, en la Argentina hay un ejemplo claro de esto. Cuando Domingo Perón conoció a Mussolini, y Mussolini era un inspirador del peronismo. El peronismo, como es hoy día, evolucionó hacia el socialismo y algunos lados del peronismo hasta podríamos definirlo de extrema izquierda. Sin embargo, eran dos movimientos muy afines y podríamos afirmar que el peronismo fue una evolución del fascismo. El peronismo, donde muchos líderes de Argentina son afines eran afines a la idea de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, que era la evolución de este corriente de pensamiento, inicialmente de tipo postfascista, y después que evolucionó lo que es hoy día el peronismo, que podemos decir que es representa ideas de izquierda o de extrema izquierda. Entonces, el señor Maduro debería entender que entre fascismo y socialismo tal vez no hayan tanta diferencia. Por ejemplo, en ambos casos hay una visión de la sociedad que es fuertemente limitativa de las libertades individuales. Aquí me gustaría hacer una pequeña pregunta, por ejemplo, a los ciudadanos de Venezuela, los que se escaparon del régimen o los que siguen allí. Ellos consideran que están en una democracia
consideran que pueden decir todo lo que opinan del líder supremo de la revolución, o si se atreven a decir algo que no gusta, tal vez terminan en un calabozo. Esa es la pregunta de fondo. Después viene otra duda. En Latinoamérica hemos conocido gobiernos de derecha y muchos gobiernos de izquierda. Gobiernos de derecha o gobiernos limitativos de las libertades que se consideran de derecha y muchos gobiernos limitativos de las libertades que se consideran de izquierda. Yo quisiera saber, entre la Venezuela de hoy día y la Venezuela y otros gobiernos, otros países que han conocido experimentos de derecha, ¿qué diferencias hay? O sea, entre la Venezuela bolivariana, que representa el triunfo de la revolución, y otros gobiernos que han sido de derecha en América Latina, autoritario, al igual que del autoritarismo actual venezolano, ¿qué diferencia hay? ¿Ustedes, ciudadanos que viven en Venezuela, qué creen? ¿Que era tan diferente? Tal vez era un poquito mejor, tal vez un poquito mejor, quién sabe. Creo que lo mejor para el pueblo es vivir bajo unos ideales de libertad, donde las personas son libres de hacer lo que quieren con su vida, con su futuro, en el respeto de los demás. La pregunta de fondo es, ¿en Venezuela, los que viven hoy día en Venezuela, son libres de hacer lo que quieren con su futuro o no? Esa es la pregunta de fondo a la cual los venezolanos seguro sabrán dar una respuesta. Otro elemento importante, a mi criterio, al cual deberíamos dar una respuesta, es si Javier Milei es correcto definirlo de extrema derecha o fascista. Bueno, para dar una respuesta a este aspecto, normalmente las izquierdas mundiales tienen una característica común. Todos los de izquierda, desde los socialdemócratas a los de extrema izquierda, a las monarquías de izquierdas, como por ejemplo la Corea del Norte o tal vez el Venezuela. El Venezuela podría ser un ejemplo de monarquía de izquierda. Tenemos un soberano, Hugo Chávez, que murió y le dijo, ya allí está Maduro, que es mi heredero. Y parece que Maduro se va a perpetuar en el poder de por vida. Entonces es una monarquía. Probablemente cuando Maduro, todos nosotros, cuando llegará el fin de sus días, dirá, allí está tal persona que sigue la línea monárquica, la sangre azul de la dinastía bolivariana. Entonces, en todos estos casos, el aspecto interesante es que Javier Milei no tiene absolutamente nada que ver con ideales de derecha o de extrema derecha. ¿Por qué? Porque es un liberal. Yo soy liberal libertario. Definime para los que somos burros en economía. Mira, básicamente la mejor forma de entenderlo es compararlo contra la derecha y la izquierda, ¿no? Digamos, para que la gente comprenda más fácilmente. ¿Quién sería alguien de derecha? Alguien que es un liberal en lo económico, o sea, no le importa con quién vos comercializás, pero no acepta que vos te metas en la cama con cualquiera. La nueva izquierda, no la vieja izquierda, la nueva izquierda es liberal, sí, en lo cultural, porque te puedes meter con quién o quién se te ocurra en la cama, pero es intervencionista en lo económico, o sea, no te deja comercializar con quien vos quieras. En el concepto del liberal libertario, estamos hablando del respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, y como tal, vos, mientras que no le jodas la vida a nadie, podés hacer lo que quieras, comercializar con quien quieras, meterte en la cama con quien o quienes quieras, mientras que no jodas al otro, no pasa nada. Porque no quiere meterse en los negocios, en la vida, en los emprendimientos de los demás. Por ejemplo, Maduro y el gobierno bolivariano de Venezuela han expropiado un sinnúmero de empresas. Una de las razones por las cuales tienen tantas sanciones de Estados Unidos. O sea, le han quitado la propiedad privada a alguien para redistribuirla. Los resultados de estas operaciones lo dejo como última reflexión, hablando de la producción petrolera. Porque es interesante, porque si el Estado forzosamente, que es el que tiene el monopolio de la violencia, le quita una propiedad a alguien, es para que pueda serlo mejor. Y lo vamos a analizar como último aspecto. Pero, en el caso de Javier Milei, considera la propiedad privada, igual que la vida, inviolable. Maduro puede decir lo mismo. No sé. ¿Cuántos presos políticos hay en las cárceles de Venezuela? Pues no sabemos. Algunos tienen que ver. Por ejemplo, está persiguiendo políticos del partido de María Corina Machado. Por el momento no hemos visto en Venezuela ningún perseguido político por Javier Milei. Entonces, señor Maduro, aparentemente usted sí persigue a sus oponentes. Cuando uno escucha a Maduro, otro ejemplo que toma en consideración, por ejemplo, es Bolsonaro, definiéndolo Bolsonaro también de extrema derecha. Pues, ahora, a todos los que escuchan, Bolsonaro perdió las elecciones en contra de un señor que se llamaba Lula da Silva, porque el tribunal coincidió
o llegó a la conclusión que el señor Lula da Silva, aliado de Nicolás Maduro, tenía el derecho en ser reincorporado a la vida pública de Brasil. Le resulta que Bolsonaro limitó los derechos políticos de Lula da Silva. Pues el resultado es bastante evidente. El señor Bolsonaro no inhabilitó los derechos políticos de Lula da Silva, porque de hecho quedó como presidente después de haber estado en la cárcel, pero fue reincorporado a la sociedad civil y ahora es presidente. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, aquí viene la otra consulta, ¿María Corina Machado puede competir en las elecciones contra Maduro? Ah, no. María Corina Machado ha sido inhabilitada. Sí, y además Maduro probablemente va a ser reelecto de por vida. Entonces, María Corina Machado podía ser un estorbo y entonces mejor inhabilitarla. Pero si Bolsonaro hubiese sido de extrema derecha, ¿no hubiese encontrado la forma de inhabilitar a Lula da Silva? Esa es la pregunta que les hago. Porque es fácil utilizar este cliché de la izquierda y la extrema izquierda cuando hay, y este es el punto, cuando hay alguien que no tiene tu ideología política, lo más sencillo es extrema derecha, fascista. No, realmente no es así. Y ahora les hago una consulta de fondo a ustedes que están escuchando. ¿Quién, según ustedes, es realmente de extrema derecha? Porque es fácil acosar a alguien diciendo que es de extrema derecha, pero ¿no les vienen algunos dubios, alguna duda? ¿Quién será realmente de extrema derecha? No será, tal vez, que Venezuela, la República Bolivariana, triunfal de la revolución, sea un país gobernado por fuerzas de derechas. No sé, es la duda que tengo. Una cosa es cierta, el señor Javier Milei no es fascista y es una ofensa decir a uno que no es fascista, darle del fascista y no es de extrema derecha, y es otra ofensa decirle de extrema derecha cuando no lo es. Por último, llegamos a una última reflexión, al tema de la productividad petrolera. Hemos visto, he hablado mucho del caso de Guyana, que ha superado ampliamente Venezuela en producción petrolera. Considero, aclaro, que la reclamación territorial de Venezuela tiene mucho sentido, porque eran tierras, sin duda que eran de Venezuela. Venezuela ha sido injustamente privada de su derecho a estas tierras. Pero aquí tengo una pequeña consideración. ¿Por qué Hugo Chávez no hizo nada al respecto y por qué solo ahora Maduro se despertó sobre ese tema? O sea, yo pienso que Hugo Chávez tenía que reclamar esa tierra el día siguiente de quedar como presidente. Al contrario, parecía que le había condonado ese pedazo de tierra a Guyana. Dicho esto, es muy difícil, después de tantas décadas, cuando en el territorio en reclamación está viviendo el pueblo de guyaneses, decirle váyanse porque somos nosotros ahora. Entonces, ahora sí habría que determinar de quién es realmente el territorio en reclamación, debido a que han pasado muchas décadas que está controlado por el gobierno de Guyana. O sea, la cosa era cierta hace un siglo. Hoy día tal vez no es tan cierta, pero es tema de discusión. Pero dicho esto, cuando alguien critica la producción petrolera de Venezuela, la excusa es, pero tenemos las sanciones. Sí, tienen las sanciones. Si no hubiesen expropiado tantas empresas, si no hubiesen habido tanta falta a los derechos humanos, tal vez no tendrían las sanciones. Pero, señores, con todo respeto, hay otros países que están sancionados y de un punto de vista económico no le va tan mal. Primero, entre todo, Rusia. Más bien, Rusia, a pesar de las sanciones y a diferencia de los sancionadores, ha tenido un crecimiento económico. Porque Rusia lo tiene y Venezuela no. No será que las personas que manejan las empresas del Estado que han sido expropiadas a su legítimo dueño no sepan manejar bien el negocio. Es solo una duda, Los dejo a ustedes, los que escuchan, llegar a algunas conclusiones. Dicho esto, antes de criticar a los demás, es bueno prepararse bien sobre los argumentos de crítica, porque todos somos criticables. El señor Maduro, el señor Milei, cualquiera de nosotros es criticable, y buscando bien hay miles de argumentos de críticas. Pero criticar inventándose cliché o cosas que no son aplicables es una crítica que pierde de fuerza y, por lo tanto, no vale nada. Demuestra solo una cosa, tal vez un poquito de poca educación. ¿Por qué? Una persona educada critica sobre cosas que son, diría yo, sólidas. Pero criticar sobre un cliché, y me refiero a decir a alguien o apodar a alguien de fascista cuando fascista no es, podría ser un error. Dicho esto, muchas gracias. Recuérdese de inscribirse al canal, encender la campanita y distribuir este video entre sus amigos si les gusta. Muchas gracias.